Buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre la proyección de ejecución de inversiones para el cuarto trimestre, dirigido a los gobiernos regionales y gobiernos locales priorizados. Bien, la presente capacitación tiene por finalidad brindar los alcances para la presentación de la proyección de ejecución de inversiones y la identificación de los saldos al cierre del 2022 por parte de las entidades del gobierno regional y los gobiernos locales priorizados en el marco de lo establecido por el numeral 34.7 del artículo 34 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Bien, antes de iniciar, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora, Sandra Valverde Vargas, especialista en presupuesto público de la sede Conectamed Ancash, Huaraz. Adelante, Sandra. Muchas gracias por la presentación, Shermely. Buenas tardes, estimados funcionarios de las entidades del gobierno regional y local que hoy nos acompañan. El día de hoy tendré a cargo el desarrollo de la presentación denominada Proyección de Ejecución de Inversiones para el cuarto trimestre para los gobiernos regionales y gobiernos locales para el cierre del año fiscal 2022. El objetivo de esta capacitación es brindarle los alcances para el correcto registro y presentación de las metas de ejecución de inversiones. Todo ello en el marco de lo establecido por el numeral 34.7 del artículo 34 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Disposición que es de alcance tanto para las entidades del gobierno regional y los gobiernos locales. Para el desarrollo de nuestra presentación se ha considerado 3 secciones a desarrollar, las mismas que pasamos a citar. En la primera, revisaremos los aspectos generales a tener en cuenta respecto a la proyección de metas de ejecución de proyectos. Seguidamente, daremos cuenta con mayor detalle respecto al proceso de registro de las proyecciones. Y finalmente, se indicarán los lineamientos para la presentación de dicha información. Iniciemos entonces con los aspectos generales a tener en cuenta. Bien, para la definición de las metas de ejecución presupuestaria de proyectos, los pliegos del gobierno regional y los gobiernos locales deben remitir trimestralmente sus proyecciones mensuales de ejecución. Esta información se registra a nivel de proyecto y fuente de financiamiento, mediante el registro de las fichas dependiendo del trimestre que se informe. Estos se registran en el formato número 19. Proyección de ejecución de inversiones 2022, que se encuentra disponible en el módulo de recolección de datos. Para ello tendrán que sujetarse a los plazos establecidos en el cuadro de plazos aprobado por la Directiva de Ejecución. Igualmente, los pliegos deben revisar los instructivos que se encuentran disponibles en el módulo y verificar que el registro de la información no presente observaciones o inconsistencias. En este punto, es necesario precisar que en el caso de los gobiernos locales, la remisión trimestral de sus proyecciones mensuales debe realizarse únicamente por los pliegos que cuentan con un presupuesto institucional de apertura superior a los 15 millones, por lo que para el año 2022 son 120 gobiernos locales los comprendidos en esta disposición. Su cumplimiento permitirá la definición de metas de ejecución presupuestaria en los trimestres correspondientes, lo que permitirá a la Dirección General de Presupuesto Público efectuar el seguimiento de la gestión de las inversiones y el monitoreo efectivo de los avances de la ejecución presupuestaria de manera mensual. En el caso de los gobiernos locales, este seguimiento mensual se efectúa a través de las reuniones con aquellos gobiernos locales priorizados, en la que nuestros especialistas de presupuesto público y los especialistas de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones de los Conectamed a nivel nacional revisan el nivel de cumplimiento de metas del mes anterior al de la reunión, así como el avance de las metas del mes vigente. Igualmente, se identifican algunas interferencias en el cumplimiento de las mismas, así como se determinan acuerdos por parte de los gobiernos locales
cuyo cumplimiento es reportado al titular de la entidad de manera semanal. Adicionalmente, para el caso de los gobiernos regionales, estos deben remitir a la DGPP el reporte de validación de datos de las fichas mediante un oficio de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego. Todo ello de acuerdo al cuadro de plazos aprobado por la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Correspondiendo, en este caso, en cuanto a la información del cuarto trimestre, el plazo establecido en esta corresponde el 23 de septiembre del año 2022. Los pliegos deben reportar y actualizar las proyecciones trimestrales considerando lo siguiente. En primer lugar, se debe procurar que la ejecución mensual proyectada a nivel de pliego sea superior a la ejecución mensual del año anterior, salvo que el presupuesto del pliego se haya reducido con respecto a este. A modo de ejemplo, como vemos en el cuadro, el Gobierno Regional de Ancash para el mes de octubre del año 2021 ejecutó la suma de 19.983.258, por lo que en la proyección de ejecución para octubre de este año 2022 debería el monto ser mayor, salvo que el presupuesto del pliego se haya reducido con respecto al año anterior. Asimismo, es importante que las entidades no sobreestimen la proyección de ejecución del cuarto trimestre, ya que ello permitirá identificar los saldos que presentarían las entidades al cierre del año 2022. Veamos a continuación las consideraciones a tener en cuenta para el registro de las proyecciones de ejecución de los proyectos. En cuanto al acceso al módulo de recolección de datos, esta se efectúa a través del enlace que vemos en pantalla. En dicho módulo podrán ubicar el manual de usuario, el cual detalla el proceso de descarga y carga de la ficha número 6, denominada Actualización, Proyección de Ejecución de Inversiones para las entidades de gobierno nacional, regional y locales, entre otros. Ahora, en cuanto al usuario y contraseña, se deben utilizar los mismos datos con los que acceden las entidades al módulo de evaluación presupuestal, al módulo de presupuesto participativo de la Dirección General de Presupuesto Público. Si las entidades no cuentan con estos datos de acceso, pueden solicitarlos mediante correo electrónico a rzuniga@mef.gov.pe, al señor Richard Zúñiga, o a los especialistas de presupuesto público del Conectamef asignado a su entidad. Ya estando en el módulo de recolección de datos, ubicaremos el formato 19, formato denominado Proyección de Ejecución de Inversiones 2022, donde se habilitará 4 fichas de acuerdo al trimestre que corresponda, en las cuales se programarán las proyecciones de ejecución. En este caso, la ficha habilitada para el registro de proyecciones de cuarto trimestre es la ficha número 6. Siguiente, por favor. Gracias. La ficha número 6 debe ser registrada por los gobiernos regionales y los gobiernos locales priorizados, indicamos que era 120, actualizando lo programado en el mes de septiembre y registrando las proyecciones de los meses de octubre a diciembre del año 2022. Esto hasta el día viernes 23 de septiembre. Una vez que descargamos la ficha número 6, encontrarán ustedes información precargada que proviene del CIAF. Y para ello se toma en cuenta el PIN consignado con fecha de corte al 9 de septiembre y el devengado registrado por las entidades al 31 de agosto del presente año. Así, igualmente se consideran las variables en las que el pliego debe registrar la información que vamos a detallar seguidamente. La ficha 6 muestra información del pliego presupuestal del CIAF y campos en blanco donde el pliego debe registrar las proyecciones de ejecución de las inversiones de septiembre a diciembre de 2022 e igualmente consignar los saldos que quedarán de libre disponibilidad.
La información precargada del CIAF comprende el número, nivel de gobierno, sector, pliego, unidad ejecutora, el código único de inversión, la fuente de financiamiento, el presupuesto institucional modificado 2022 y el devengado 2022. Ahora, correspondiendo la información de las otras columnas a las entidades. Tomar en cuenta para ello las consideraciones establecidas para el registro correcto de la información solicitada que nos establece la guía de programación del cuarto trimestre que ha sido hecha llegar por cada uno de los especialistas de presupuesto público y sectoristas a nivel nacional. En este punto, es preciso señalar algunos casos que pudieran presentarse durante el registro de esta información. Por ejemplo, tenemos el primer caso, que no existen inversiones en la lista precargada. Si esto sucediese, si el pliego identifica que existen inversiones que no se encuentran en la lista precargada, estas deben ser registradas añadiendo filas y registrando de manera correcta las variables que solicita la ficha 6, como el código del pliego, la unidad ejecutora, la fuente de financiamiento y otros. Tenemos un segundo caso, cuando se efectúan transferencias a otros pliegos o se efectúan modificaciones a actividades. En ese caso, de identificar créditos presupuestarios de inversiones que no serán ejecutados por el pliego, estos deben de programarse en el mes en el que corresponda realizar la transferencia y o la modificación de actividades, siendo necesario indicar en la variable comentarios de forma clara y precisa si corresponde a una transferencia a otra entidad o una modificación a una actividad. Tenemos también en este punto un tercer caso sobre la incorporación de los saldos de balance en la proyección presupuestal correspondiente al cuarto trimestre. En este caso, los saldos de balance diferentes a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y por recursos por operaciones oficiales de crédito, son posibles identificarlas en las proyecciones, tanto en la información del PIN proyectado. Sin embargo, deben tomar en cuenta lo siguiente. En caso de que no se ejecute el gasto en el cuarto trimestre, se va a incrementar la proyección de devengado. Igualmente, si en caso no se logra hacer la incorporación, se incurrirá un error en la programación de esta meta. Culminado el registro de la proyección de metas, el pliego debe de verificar que el registro de la ficha no presente las siguientes observaciones o inconsistencias. Por ejemplo, que haya saldos negativos, que haya registros duplicados, que el saldo registrado por la entidad debe concordar con la verificación del saldo calculado como la diferencia entre el PRIM proyectado para el año 2022 y el devengado total 2022. Igualmente, se debe verificar que el devengado total registrado por la entidad concuerde con la verificación del devengado total calculado, así como la suma del devengado y las proyecciones de las mismas. Igualmente, que el PRIM proyectado 2022 sea igual al PIN CIAF 2022 a nivel de pliego y a nivel de fuente de financiamiento. También que la sumatoria del PIN debe concordar con la sumatoria del PIN proyectado a nivel de pliego y fuente de financiamiento. La información que proviene del CIAF, como ya lo habíamos mencionado, que es el PIA, el PIN o devengado, debe concordar con la información que están registrando. Y otros que considere necesario a fin de validar la consistencia de la información reportada por las entidades. La proyección de la ejecución debe reflejar el impulso a la ejecución de las inversiones desde el primer mes al último trimestre del presente año, por lo que la actualización de la proyección en cada trimestre debe ser mayor en comparación al trimestre registrado. En caso que el pliego registre una menor proyección, esta debe ser sustentada en el oficio que el pliego remita como el reporte de la meta. Una vez concluido el registro correspondiente al módulo de recolección de datos, se debe generar el reporte de validación de datos. De encontrar observaciones y inconsistencias,
se mostrará una X en los lados laterales del reporte. De existir errores en el registro, el pliego tendrá que revisar la leyenda a fin de entender a qué se refiere el error y realizar la corrección correspondiente, tal como vemos en la pantalla. Por su parte, la DGPP, a través de sus direcciones de línea, realizará el seguimiento continuo al registro de las fichas cargadas en el módulo de recolección de datos. Todo ello con el fin de verificar el cumplimiento del registro y la consistencia de la información presentada por el pliego. De encontrarse alguna observación en la información registrada por los pliegos, se solicitará por correo electrónico a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del sector o pliego para el levantamiento de las mismas en un plazo no mayor a un día hábil contado a partir de notificada la observación. Veamos a continuación las disposiciones correspondientes a la presentación del oficio. Una vez culminado el registro en el módulo de recolección de datos y de no existir observaciones y inconsistencias en la información registrada, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en el pliego debe remitir el reporte de validación de datos mediante un oficio dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público. En este punto, es importante recordarles que únicamente en el caso de los gobiernos locales, la información registrada en el módulo de recolección de datos tiene carácter de declaración jurada, por lo que ya no es necesario la remisión del oficio a la DGPP. Finalmente, de existir consultas o requerir apoyo sobre el registro o remisión formal del oficio, se pone a disposición el siguiente personal. En el caso de los gobiernos regionales, coordinar con los sectoristas de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial asignado a su gobierno regional. Y por el lado de los gobiernos locales, recurrir a la asistencia de los especialistas de presupuesto público y a los especialistas de la Dirección de Inversión, de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, de los Conectamef a nivel nacional. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente a todos nuestros participantes que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que reciban el material del presente tema. Ahora continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para el registro de las proyecciones de metas? Adelante, Sandra. Gracias, Sharmeli. Al respecto, los pliegos deben reportar y actualizar las proyecciones teniendo en cuenta que, en primer lugar, deben procurar que la ejecución mensual proyectada a nivel de pliego sea superior a la ejecución mensual del año anterior, salvo que el presupuesto del pliego se haya reducido con respecto a este. Igualmente, se tiene que tener en cuenta que no se debe sobreestimar la proyección de la ejecución del cuarto trimestre a fin de identificar los saldos que quedarían al término del año fiscal 2022. Bien, muchas gracias, Sandra. Tenemos una segunda consulta. ¿Todos los gobiernos locales están obligados al registro y presentación de las metas de proyección de ejecución de inversiones? Adelante. En el caso de los gobiernos locales, solo aplica para los pliegos que cuentan con un presupuesto institucional de apertura del año fiscal en curso superior a los 15 millones. Esto con el propósito de efectuar el seguimiento de la gestión de inversiones y el monitoreo efectivo de los avances de la ejecución presupuestaria de manera mensual. Y tenemos una tercera pregunta. La información precargada del CIAP en la ficha 6 del formato 19, proyección de ejecución de inversiones 2022, ¿cuál es la fecha de corte? Bien, al respecto,
es preciso indicar que en la ficha 6 encontrarán la información precargada que proviene del CIAF. Para el caso del cuarto trimestre, esta ficha muestra el PIN con corte al 9 de septiembre y el devengado registrado por las entidades al 31 de agosto del presente año, en base al cual trabajarán las proyecciones de metas para este trimestre, para el trimestre indicado. Okay. ¿Qué información se debe consignar en la columna de comentarios de la ficha número 6? Adelante. Al respecto, es preciso mencionar que en este campo se debe registrar información únicamente cuando se requiera aclarar un registro, el mismo que debe realizarse de forma breve y precisa. Asimismo, si los recursos son para realizar transferencias y o modificación de actividades, se deben consignar en este campo. Gracias, Sandra. El devengado total 2022, el cual corresponde a la suma del devengado CIAF y la proyección del devengado mensual, ¿debe digitarse como valor o puede digitarse como fórmula? Al respecto, es preciso señalar que ninguna celda debe digitarse como fórmula. Toda la ficha debe digitarse como valor, sin agregarles símbolos, variables adicionales, columnas, formatos, etc. Muchas gracias, Sandra. Tenemos una última consulta. ¿El o la responsable de subir la información al módulo de recolección de datos es siempre el o la directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del sector o pliego? Adelante. No. Sin embargo, la información que se suba a la ficha número 6 deberá tener el visto bueno del director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del pliego o quien haga sus veces. Recordar que para el caso de los gobiernos locales, la información registrada en el módulo de recolección de datos tiene carácter de declaración jurada y en el caso del gobierno regional, una vez culminado el registro en el módulo de recolección de datos, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe remitir el reporte de validación de datos para luego ser remitido con oficio a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Sin embargo, esta puede ser digitada y cargada por otro miembro del equipo. Les recordamos que en la columna U de la ficha número 6 debe de contener el correo y celular de la persona responsable del registro de la información. Bien, muchísimas gracias, Sandra, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que estamos colocando en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día.